Listo. Aquí ya estamos grabando o no. Ya leí. Ah, sí, creo que sí. Ahora sí ya Que ya estamos salió ahí. grabando. Ok, déjenme yo comparto pantalla un segundo. Voy a compartir, colaborar en la pizarra whiteboard. Aquí, ok. Aquí puedo rayar en directo para no abrir la aplicación. Colaborar en pizarra en 365 en la pizarra. Yo solamente puedo editar, ok. Listo. A ver si puedo rayar. Ah, ok, acá es más chévere. Uf, está genial. Listo, muchachos. Pónganle cuidado. Hasta mejor acá. Y acá veo quiénes están, quiénes no están. Entonces, me confirma, por favor, si me están viendo la pizarra. No, profe, yo no. Listo, espéreme, yo voy a compartir aquí la ventana, compartir pantalla. No, espéreme, aquí tú, ¿dónde está? No, es que a nosotros tenemos que dar a abrir ¿La abrir pizarra? como sí, la pizarra. Pero entonces yo Es- estoy intentando y dice espéreme, que espéreme, error de espéreme, espéreme, conexión no sale. espéreme. Ah, porque es que yo no lo dejé. Espéreme, espéreme. Me salí de la pizarra. Dejar de compartir. Vamos aquí, compartir. Quiero abrir una pizarra. Ok. Y les voy a dar aquí acceso. Acceso a no, a ver si me dejan. Otros participantes pueden editar. Compartir. No sé, ¿pueden ver la pizarra o no? ¿Desaparece? Sí, profe, desaparece. Pero hace un momento sí estaba proyectando bien. Listo, ya. A ver si ya aparece o no. No, ¿No? no, señor. Espéreme, yo miro acá. Si yo le doy ventana y le doy esta. ¿Ahí me están viendo la pantalla? ¿Me ven la Sí, pantalla? profe, ahí sí. Listo. Ok, Sí, ahí vamos a sí. espéreme, entonces compartir. Ah, qué huevo. Estaba tan chévere así. Vamos a ver si ya. ¿Me ven? ¿Me ven la pizarra? No, profe. ¿No? ¿Ve? Está raro esto. Quiero que esto no se vea. Otro está poniendo lápiz. Pero debería aparecerles. Pensé que era A mí más me chévere sale así. que hay problemas de conexión. Ok. Y dele ahí de nuevamente. Pero A ver si ya. dice configurando. No dice tenemos problemas de conexión, permanezca en esta Ok. página para seguir intentándolo o vuelva a la reunión y vuelva más tarde. Listo, no, ya sé qué es. Ahora sí ya. Pero Nada. voy. Yo cuando comparto la pantalla no ven nada. No ven la pizarra. Cuando usted comparte pantalla sí, pero la pizarra no. Es que es diferente. Ok. No Listo, sale lo listo. mismo. Entonces, porque es que aquí lo doy compartir y me aparece aquí. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? ¿Sí? No, ¿Sí ven la profe. pantalla? Ahora sí. Listo, Ahora sí, Ahí ahora sabe sí. que sale, listo. dice se ha Entonces, producido un error Sí, al ahí sí, procesar profe. su solicitud. li- Usted tiene que listo. darle No, algo. ya, aquí ya, mejor voy a abrir la pizarra acá desde la aplicación. Sí, porque me Listo. pareció chévere que el mismo Teams tenga la misma pizarra que yo tengo. Y estaba bonito. Bueno, entonces pónganle cuidado, muchachos. La clase pasada nosotros estábamos hablando de lo que era transferencia de calor por convección, ¿sí? Hicimos un ejercicio relacionado a transferencia de conversión en superficies planas y en superficies cilíndricas, ¿no? Decíamos que la fórmula para determinar el calor por convección
era igual a ¿qué? Al coeficiente de convección por el área de transferencia, la temperatura, ¿cierto?, del fluido, menos la temperatura de la superficie, ¿no? Pero que esta expresión, ¿cierto?, la podíamos cambiar, ¿no? También teníamos la fórmula de calor por convección, coeficiente de convección por el área, temperatura de superficie, menos la temperatura del fluido, ¿no? ¿De qué iba a depender, no? Acuérdense que como esto es un delta de T, ¿sí? Los delta de T siempre van a ser temperatura mayor menos temperatura menor, ¿sí? Lo que quiere decir es que si yo tengo la temperatura mayor, es la temperatura del fluido, pues voy a usar esta, ¿no? Si la temperatura mayor es la temperatura de la superficie, pues voy a usar esta expresión, ¿no? Entonces, para que tengan cuidado qué expresión usar. El calor por convección, pues, digamos, viene siendo la transferencia entre un fluido que se encuentra en movimiento, ¿sí? Que puede ser un gas, puede ser un líquido, ¿sí? Y una superficie, ¿cierto? Que está quietica. Entonces, yo les decía el ejemplo de la clase pasada que la superficie puede ser, digamos, una persona, ¿cierto? Un objeto, ¿sí? O una tubería o una pared, ¿sí? Entonces, nosotros hacíamos ejercicios, ¿sí? Digamos que suponiendo las tuberías, ¿no? En caso tal de las tuberías, que teníamos una tubería, que la tubería esto ingresaba, espera, aquí ah, este, que la tubería, ¿sí? Que teníamos la tubería, ¿sí? Que las tuberías pues tienen doble fondo, ¿cierto? Entonces, que en ese caso las tuberías cómo se comportaban, que nosotros mirábamos en el caso tal de que teníamos el fluido por acá, la temperatura, mirábamos qué es lo que pasaba entre el fluido y la parte externa de la tubería, ¿no? Que era la superficie con la que entraba en contacto directo. Lo mismo hacíamos con una pared, ¿no? Imaginémonos una pared, ¿sí? En este caso, la pared, y que digamos, el análisis que nosotros hacíamos era como era por convección, ¿sí? Entonces era la temperatura del fluido en movimiento con la temperatura de la superficie, ¿no? Entonces, una cara de la pared, ¿no? ¿Por qué nosotros hablábamos de una sola cara y no de toda la pared, no? Porque cuando nosotros hablamos de toda la pared es atravesarla, ¿sí? Y si nosotros atravesamos algo, pues ya deja de ser por convección, ¿sí? Porque solamente estamos hablando de la superficie, ¿sí? Y pasamos a hablar de conducción, que conducción es la transferencia de calor en una superficie, ¿sí? La capacidad que tiene un material para conducir o transferir el calor, ¿sí? Entonces, aquí, pues hoy vamos a hablar de los sistemas combinados o los sistemas mixtos, ¿sí? En donde vamos a analizar qué pasa cuando tenemos conducción y qué pasa cuando tenemos convección, ¿listo? Entonces vamos a analizarlos en las dos geometrías, tanto en la geometría de cilíndrica, ¿cierto? O la geometría de superficies planas. Vamos a analizar, ¿listo? Entonces, bueno, entonces imaginémonos lo siguiente. Vamos a comenzar con, digamos que con la más trabajable, que viene siendo la de las paredes, ¿sí? Entonces, imaginémonos la siguiente pared, ¿sí? Entonces, imaginémonos que en esta pared vamos a combinar los dos tipos de mecanismos de transferencia de calor. Imaginémonos que en esta pared nosotros tenemos que en este lado, ¿sí? En este lado de la pared, ¿cierto? La temperatura en este lado, vamos a decir que es de 45 grados Celsius, ¿sí? Me van a decir que en este otro lado, ¿sí? Digamos que es un horno refrigerado, es un horno, ¿sí? Y que en este lado, que es el horno, la temperatura alcanza los 600 grados Celsius, ¿sí? Que este material de esta pared, ¿sí? Vamos a decir que es un ladrillo, ¿sí? Ladrillo refractario, ¿sí? Vamos a decir que ese ladrillo tiene un delta de X, ¿sí? Digámosle de 10 centímetros, ¿sí? Que ese ladrillo refractario tiene una capacidad, ¿sí? De conducir la energía, ¿cierto? De 0,98 watts metro por Kelvin, ¿sí? Y que el área de ese ladrillo, ¿cierto? El área, ¿sí? Pongámosle que sea de
9, bueno, vámonos que sea de 5,3 metros cuadrados, ¿sí? El área de ladrillo. Vamos a suponer que aquí, pues, esto es aire, ¿sí? Aire ambiente, ¿cierto? Que afuera, pues, está haciendo un calor, 45 grados centígrados, ¿sí? Y que el coeficiente de convección en este lado del aire, ¿cierto? O sea, la relación entre la transferencia de calor de este aire con la superficie de esa pared, digamos que tiene una relación de 17 watts metro cuadrado por Kelvin. Y que aquí en la parte interna, ¿sí? Donde está el horno, ¿sí? Digamos que ese coeficiente de convección es de 41 watts metro cuadrado por Kelvin. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que analizar es identificar los mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, acuérdense, como este es un sistema mixto, probablemente vamos a tener transferencia de calor por convección, transferencia de calor por conducción, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar inicialmente, ¿sí? Tenemos el siguiente ejercicio, una sola pared, ¿sí? Entonces, solamente conocemos los calores extremos, ¿no? Tanto en la parte interna, ¿cierto? En la parte externa del horno, ¿cierto? Y la parte interna del horno. Conocemos esas temperaturas, perdón. ¿Listo? Y lo que está sucediendo y nos están diciendo la especificación de la pared y toda la cuestión. Entonces, yo les hago la primera pregunta. Si yo relaciono digamos, si yo relaciono este fenómeno, o sea, esta parte de acá a acá, ¿sí? ¿Qué tipo de mecanismo sería? ¿Por convección o por conducción? ¿Qué creerían ustedes? Conducción. Acuérdense de la definición. ¿Qué es conducción? ¿Qué es convección? ¿Qué es convección? De lo que tienes anotado, ¿qué es convección? ¿Qué es convección de lo que tienes anotado? Entonces, la Es el convección es la... calor transmitido, ¿no? Sí, pero si yo sé que es un calor, sí, pero ¿de qué? Es el calor, pero ¿de qué? O sea, ¿calor de qué? Entonces, acuérdense que convección es la transferencia de calor entre un fluido que está en movimiento y una superficie. Entonces, identifique esto. Aquí hay un fluido en movimiento, ¿cierto? Entonces, pongámosle color azulito a esta cuestión, ¿sí? Aquí hay un fluido en movimiento, ¿sí? Acá hay un fluido en movimiento, ¿cierto? Entonces, este fluido que es aire, ¿sí? Está entrando en contacto con la parte izquierda de la pared, ¿sí? Entonces, si usted identifica, aquí hay un fluido que está en movimiento, que es el aire, y una superficie que viene siendo el lado izquierdo de la pared. ¿Listo? Entonces, esta zona, cuando hay un fluido en movimiento y una superficie, eso sería convección, ¿sí? ¿Listo? Convección. Ojo, listo, ya estamos parados aquí, en este extremo de la pared, estamos parados ahí, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué pasa si nosotros atravesamos la pared, ¿sí? Entonces, si nosotros atravesamos de este lado a este otro lado de la pared, ¿qué está sucediendo? Eso sería, ¿qué tipo de mecanismo? ¿Por convección o por conducción? Si yo caliento un cuchillo, digamos, caliento la punta de un cuchillo, ¿qué le pasa al resto del cuchillo? Se va a Se calentar calienta. también, se calienta también. Entonces, mire que es una sola superficie en la cual usted le está suministrando energía en un solo punto, pero al ser una superficie, él lo que va a hacer es Conducción. disipar el calor, conducir el calor, el resto de la superficie. Entonces, si yo caliento un extremo de estas paredes, ¿cierto?
pues probablemente el otro extremo también se vaya a calentar. No quiere decir que se vaya a calentar a la misma temperatura, ¿cierto? Va a depender de las características del material, ¿no? Porque hay materiales que son aislantes al calor, hay otros que sí son muy buenos conductores de calor, ¿cierto? O sea que si conduce la energía, ¿cierto? Si conduce la energía, pues estamos hablando de conducción, ¿cierto? Entonces, de una superficie, de un lado de la superficie al otro lado. O sea que en esta parte nosotros tenemos, cuando atravesamos la superficie, sería conducción. Listo. Ahora, estamos parados en este lado de la superficie, ¿sí? Sabemos que esto es un horno, ¿cierto? Y pues que aquí hay aire, ¿sí? Pero sino que el aire que está aquí, pues ya no es el aire frío, sino aire caliente, ¿no? Pues porque está a 600 grados Celsius, ¿no? Entonces les hago la pregunta, si yo estoy parado en este extremo y tengo aire caliente, ¿sí? ¿Qué tipo de mecanismo sería? ¿Conducción o convección? ¿Qué sería? ¿Conducción o convección? Convección, ¿no? Convección, ¿cierto? Sería convección. Entonces acuérdense que la interacción o la transferencia de calor entre una superficie y un fluido que está en movimiento es convección. ¿Listo? Entonces, yo siempre les he dicho, uno representen la información en un diagrama de resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, según este ejercicio, ¿cómo se transmite el calor? ¿O cuál es la dirección de transferencia de calor? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha, ¿no? ¿De izquierda a derecha? ¿Seguro? No, de 600 a 45, ¿no? Ah, sí, porque el 600 es mayor. Entonces siempre va a ser desde la temperatura más alta a la más baja, ¿no? O sea que la dirección de transferencia de calor de este sistema, ¿sí? Pues viene siendo así. Así se transfiere el calor. Entonces vamos a dibujar el diagrama de resistencias, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que en nuestro diagrama de resistencias tenemos tres fenómenos, ¿no? Entonces, tenemos tenemos dos fenómenos de conducción y uno de conducción, perdón, dos fenómenos de convección y uno de conducción, ¿no? O sea que para cada fenómeno nosotros dibujamos, ¿sí? Un electrocardiograma, ¿sí? ¿Cómo así? Entonces, yo siempre les recomiendo que inicien desde la temperatura más alta, ¿sí? En este caso, 600 grados Celsius. ¿Listo? Ahí estamos parados en este punto. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, pues comienza a moverse hasta acá. Entonces, les hago la siguiente pregunta. El aire que está dentro del horno está a 600, ¿sí? ¿Hasta qué temperatura llega ese aire? ¿Hasta dónde iría el diagrama de resistencia? Ahí está la primera pared. Hasta esta parte, ¿cierto? Sí, hasta esa parte. Entonces les hago la pregunta. ¿Yo conozco esa temperatura? Yo No, sé a cuánto está la temperatura de esa parte de la pared. No, ¿cierto? no. De X, ¿sí? Pero yo sé que esta resistencia que está aquí es por conducción o por convección. Por convección, Convección. ¿cierto? Convección, ¿cierto? Entonces acuérdense que una resistencia por convección, ¿qué es? Es 1 sobre el coeficiente de convección por el área de transferencia, ¿sí? Listo. Entonces, ya estamos parados acá, ¿cierto? Listo. Entonces, va a cambiar de color, voy a ponerle negrito, ¿sí? Entonces, arranco. Entonces, voy a pasar desde este punto a este otro punto, ¿cierto? Entonces, paso, atravieso toda la pared y llego al otro extremo de la pared. Entonces, ¿qué tipo de mecanismo de transferencia de calor es ese? ¿Conducción o convección? Conducción. Conducción, ¿cierto? Ustedes recuérdense que la resistencia por conducción es igual a delta de X en una superficie plana, ¿no? Sobre área por el qué, la constante de conductividad o por la conductividad, ¿sí? Esa es la resistencia de conducción.
Entonces, les hago la otra pregunta. ¿Cuál sería la temperatura al otro lado de la pared? TX2. No sabe. TX2, ¿cierto? Porque no la conozco, ¿no? Digamos TX1, TX2, porque yo no conozco a qué temperatura está esta pared, ¿no? Listo. Finalmente, tenemos, espérate aquí. Finalmente, tenemos, ¿cierto? El último, ¿sí? Digámosle con este azul, este verde, pues. ¿Sí? El último, ¿cierto? Que es por convección, ¿no? Entre la superficie y el fluido. Entonces aquí fluido, tú. Entonces, ¿hasta qué temperatura llegaría esa tercera resistencia? Pues 45. 45, ¿cierto? 45 grados Celsius. Entonces, aquí pues nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Una resistencia por convección, ¿cierto? Convección, y acuérdense que la resistencia por convección sería 1 sobre H por el H. Entonces, si se dan cuenta, muchachas, ¿sí? Este diagrama de resistencias, ¿sí? De resistencia, este es el color arcoíris. Este diagrama de resistencias, este diagrama de resistencia, bueno, aquí, este diagrama de resistencias, a mí me resume todo lo que me está presentando el ejercicio, ¿sí? Y me dice qué es lo que le hace falta, qué es lo que hace falta por hallar, ¿cierto? Obviamente, pues aquí también hace falta hallar calor, ¿no? El calor del sistema, ¿sí? Entonces, mire, me están diciendo, mire, le hace falta por hallar, espere, cito, le hace falta por hallar la resistencia por convección, ¿cierto? Del primer evento, ¿sí? Entonces pongámosle aquí resistencia por convección 1, ¿no? Resistencia por convección 2, ¿sí? Para que no se confundan. Le hace falta ya la resistencia por conducción, ¿cierto? Y le hace falta hallar la resistencia por convección 2, ¿sí? ¿Qué más le hace falta hallar? La temperatura TX1 y la temperatura TX2 y el calor. Entonces, acuérdense que nosotros decíamos que calor era igual, el calor total era igual a un delta de T sobre la sumatoria de las resistencias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues el delta de T viene siendo las temperaturas extremas, ¿sí? 45 y 600 grados Celsius, ¿no? Obviamente eso tiene que estar en Kelvin, ¿listo? Entonces, delta de T viene siendo la temperatura, ¿cierto? Mayor menos temperatura menor. Eso es el delta de T. Sobre la sumatoria de las resistencias, ¿cuántas resistencias tenemos? ¿Cuántas resistencias tenemos? Pues se conocen solo dos. ¿Dos resistencias? ¿O cuántas resistencias tenemos en este? ¿Dónde yo no al puntero? Pues cuente las resistencias, mire. Acá hay una, Una. acá hay dos y acá hay tres, ¿sí? O sea que tenemos una resistencia por convección 1, vamos a ponerla en los mismos colores. Pero si no conocemos la otra. Ah, bueno, pues se vaya. Es que no es que no las conozcamos, ¿sí? O sea, no es que no las conozcamos, sino que hay tres resistencias, ¿sí? Que Ya. eso lo vamos a encontrar. Resistencia de convección 1, ¿cierto? Más resistencia de conducción, ¿cierto? Más la resistencia por convección 2, ¿sí? O sea que para nosotros hallar el calor necesitamos encontrar resistencias de conducción y convección, ¿sí? Y reemplazamos y hallamos el calor. Entonces, por favor, hallemos cada una de las resistencias, ¿sí? Hallemos resistencia por convección 1, resistencia por convección 1, hallémosla, ¿sí?
Entonces, mire la fórmula, ¿no? Y ya saben ustedes cuál es la resistencia de convección uno, ¿sí? Recuerden que la resistencia a convección uno, le están diciendo, mire, está en el lado de 600 grados centígrados, ¿sí? Hallen, porfa, también la resistencia por conducción, ¿sí? Y hallen la resistencia por convección. 2. ¿Listo? Hállenlo y me dan los valores, por favor. Eso ya lo saben hallar ustedes. Profe, Señora, cuéntame. pues a mí me da la convección 1, 4.6019 por 10 a la menos 3. Entonces, la resistencia de conversión uno, me lo repite nuevamente. ¿Cuánto le dio? 4.6019 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades quedaría entonces? W sobre K. ¿Qué? W sobre K. W sobre K. W sobre K. Sería al contrario. Acuérdense que las resistencias son Kelvin, unidad de temperatura sobre watts. ¿Listo? Ah, listo, profe. No me permitió abrirlo. Pero sí, se me salió aquí, no habilitada, y pues, vamos a abrir una contraseña y el link. La plataforma es la ahí con esos datos. Profe, usted le faltó poner un 0. Señora, ¿Qué le faltó poner un 0? Es 6019. 6019, listo.
Henry. Yes. Profe, ¿cómo hago para acomodar la calculadora así como le da Vale? ¿Le da qué? Como le da Vale. Cuando le daba a quién. Como le da Valentina, es que a mí me da ¿Cuánto le daba? Pues no 0.0004. Es pasa lo nada, mismo, sí, pero es es que lo eso me mismo. confunde a rato. No, pues trabaje con sus valores. Antes Mm, Trabaje mejor con que sus le salga valores. así. Sí, así antes mejor. Trabaje así. así. Igual, igual los parciales van a ser diferentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya está pensando en Qué parciales. odioso. ¿Cuánto da la resistencia por conducción? Solamente reemplazar, ¿no? Aquí no están haciendo nada, ni integrales, ni derivadas, ni derivadas parciales, ni Profe, buscando ahí la ese recta. delta X es solo 10 Calmado. centímetros. ¿Cómo? Ese delta X ahí es solo 10 centímetros. Sí, 10 centímetros. Obviamente eso tiene que estar en metros, ¿no? 0.1 metros, ¿sí? Sí. Yo estaba rara porque lo estaba cogiendo al revés. Yo decía, ¿por qué no me da lo mismo que Valentina? Profe, a mí me da 0.01925. Hey, ¿pero qué cosa? La conducción. 0.1925. 0.01925. Ok, listo. Sí, así está. 0.01925 Kelvin sobre watts. ¿Cuánto le da ahora la resistencia por convección 2? Cero punto cero 0.011 Kelvin sobre watts. ¿Sí? ¿Me Sí. confirman esos valores las tres? Sí, profe, a mí también me dio Listo. la última vez. Ok, entonces ahora allí en calor. Entonces, ¿cuánto nos da calor? Entonces, mire qué calor nos está dando, mire. Temperatura mayor menos temperatura menor. Obviamente esas temperaturas en Kelvin dividido la resistencia, dividido la sumatoria de las resistencias, ¿no? Entonces, para que de pronto no se equivoquen, ¿cierto? Digamos, usted lo que hacen aquí es sumar las resistencias, ¿sí? O sea, suman esto, más esto, ¿sí? Para que les dé un solo valor y aquí solamente sea reemplazar más fácil, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto es 600 más 172? Sería, no, ¿Cuánto temperatura, es la sí, Kelvin? más 273, Eso no me lo he podido punto 15, aprender. 273.15. Cuarenta.
A mí me da 15,2, no, 925. Sí, ¿Pero qué? O sea, ¿calor o qué? sí, calor. Hola, listo. Entonces, calor le está dando a Angie Aniel Alarcón Valencia. ¿Cuánto? 15,925.39. Te acuérdense, 15.925.39 watts. ¿Listo? Parece que las comas de miles no se ponen aquí. Ujú. ¿Listo? Los puntos decimales sí. Entonces, si se dan cuenta, muchachas, acá me está diciendo que la transferencia de calor, ¿sí?, en ese sistema es de 15.925.39 watts. ¿Sí? Entonces, ya hallamos el calor, ya hallamos las resistencias, vamos a poner en rojo lo que ya hallamos, ¿sí? Entonces, ya hallamos esto, ¿sí? Ya hallamos esto, ya hallamos esto, ya hallamos el calor, ¿sí? ¿Qué nos hace falta por determinar? ¿Qué nos hace falta por determinar? TX1 y TX2, ¿sí? Nos falta hallar TX1 y TX2. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hallamos TX1 y TX2? Entonces, acuérdense cuando llevamos nosotros esas temperaturas intermedias y nosotros ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros? Nos tocaba era, yo quiero hallar TX1, entonces, para hallar TX1 uso esto, ¿sí? Esto nomás, ¿sí? Entonces yo saco aquí, digo, calor es igual, ¿cierto? Al delta de T sobre la resistencia. Pero ¿quién en este caso, quién va a ser delta de T? Para este primer caso, ¿quién va a ser delta de T? ¿Quién va a ser? Pues miren las temperaturas, mírenlas, aquí están, mírenlas. Usted no deja procesar. Miren las temperaturas. Acuérdense que el delta de T es una temperatura mayor menos una temperatura menor, ¿no? Entonces, 600 grados en Kelvin, pues sería 873.15 Kelvin. ¿Cierto? Que esa es la temperatura mayor menos Sí. la temperatura menor, que en ese caso sería TX1, ¿sí? Sobre resistencia. Entonces, ¿cuál resistencia yo uso? La que está en verde. La que ya Y hallamos. No, sí, la que está en verde. la que está en verde, ¿cuál? ¿O cómo se llama? ¿Convección 1, conducción 1, convección 2? 2. Pues si le estoy señalando este, 1. es la resistencia de convección 1, ¿cierto? Resistencia de convección 1. ¿Y por qué ¿Sí? se cogió por ese lado y no por el? No, ya. Nada, no pasa ¿Sí? nada. Resistencia de convección 1, voy a ponerla en rojito porque no se pierde. Resistencia de convección 1, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, muchachas, pues el calor ya lo tienen, ¿no? El calor ya lo determinaron, ¿sí? Y entonces, de aquí despejan TX1. Entonces, por favor, despéjenme cuánto da TX1. Ay, no. No es una integral, no es una derivada, ¿cierto? Es una suma y una resta, ¿sí? Despejar una xita.
Profe, Señora, ¿será que usted puede rectificar el valor que le dio a Daniela? ¿en cuál? En Q, El de calor. el de Pues mire, calor, sí. solamente es, mire, usted le pone paréntesis aquí, aquí, y hace la sumatoria, divide y hace la sumatoria. Por eso yo le decía, sume primero las Es resistencias, que ahí le da un valor, yo ¿cierto? resté Y usted, primero mayor y menor y pues eso me da 555. 155. y Y eso lo después, divide, y después sumé todas las resistencias y a mí me da un valor y a Daniela le da otro valor. ¿cuánto le da a usted? Es que si yo lo hago con los valores que tiene usted ahí anotado, me da diferente. Si lo hago con los que tengo yo, me da diferente. Pero, ¿cuánto le da esto? A mí me da Eh, 18.347.10. espérame, es la calculadora, Entonces por eso le pregunté que si lo podía hacer. espérame, FX, FX. Entonces aquí, tum, sería, entonces temperatura mayor, No, yo sí lo tengo bien. ¿cómo es? 873.15 menos 45 más 25, 45, perdón. Mm, ¿Cuánto es 45 más 233.15? Esto, 318.15. Ok, 318.15. Y a eso le sumamos la resistencia, ¿no? Entonces la resistencia sería 4.6019 por 10 a la menos 3. Le Ah, pero yo no lo sumamos tengo. 0.01925. O sea, si va a cambiar, cambia un poquito, no mucho. 0.011. Entonces, mire, eso es lo que me da, mire, es lo mismo. Sí, a mí también me está dando lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, de pronto verifica los cálculos, Valentina. O sea que encierro todo en paréntesis o solo lo de arriba. No, solo lo de arriba, mire, usted ya hizo lo de arriba, usted ya le dio un valor, ¿cierto? Que le Sí. dio 555, ¿cierto? Entonces, listo. Divide. ¡Fum! Entonces, si usted va a meter cada uno de estos términos, entonces ponga paréntesis, mete el primer término más, el segundo término más, el tercer término, cierra paréntesis. ¿Listo? Listo, voy a hacer. Angie, ¿cuánto le dio TX1? No lo he hecho porque estábamos hablando con Valentina del calor. Espérame aquí, como para compartir esta ventana. Ok. Yo estoy así usando. No estoy seguro. A ver, compartir, pero quiero compartir es la ventana, la de ahí no. Ok, listo. Entonces, porfa, el TX1. Sacamos aquí, se ve.
Profe, a mí me vale un poquito. ¿Cuánto le varía un poquito? O sea, me da Ah, ya, sí, sí, 15.924.52, ¿no importa? sí, no me ponga a pelear por eso. Ah, bueno. O sea, la cosa es que le varía un poquito, ¿cierto? No, no todo, ¿sí? Bueno, alguien, porfa, temperatura 1. Es que varían unos decimales, sí, pero no es que vaya a variar todo, ¿no? Profe, ¿será que puede mover la pizarra? Porfis. ¿A dónde la muevo? ¿Hacia dónde la muevo? ¿Hacia abajo, hacia atrás, hacia arriba? ¿Ahí? Ay, 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 ay. Que la ve. Profe, hágalo usted, a ver. Porque a mí me cuesta Desde ese despeje. Yo lo hice, ¿Cómo pero así? no sé. Mire, tenemos el calor. El calor es 15.925.39 igual a 873.15 menos TX1, ¿no? Sobre la resistencia por convección 1, ¿no? No Sí. voy a poner el valor, solamente voy a dejarlo ahí y ahorita lo reemplazo. ¿Listo? Entonces, mire, este está dividiendo, Ahí pasa al otro lado multiplicado. Entonces, multiplicar. quedaría 15.925.39 Mm, por resistencia de convección 1, ¿cierto? Eso es igual a 873.15 menos TX1. Usted lo que quiere hallar es TX1, ¿no? O sea Sí, que ahí este quedé yo. al lado derecho está restando, va a pasar al otro lado a sumar, ¿no? O sea, TX1. Y este término que está sumando al lado izquierdo va a pasar al otro lado a restar, ¿no? O sea, 873.15 menos 15.925.39 por la resistencia de convección 1. Y ahí allá TX1. ¿Listo? Mm, sí, que es un... Ay, pero me da negativo. No, no puede ser. Ah, No, ok. no le pongo negativo. 873.15.
Menos. Sería negativo. Puedan negativo, que no le puedan negativo. La resistencia por convección, ¿qué? 1. Ah, ya, no. Es que yo no estoy haciendo, no estoy multiplicando la resistencia. Ush, ush. Concéntrese. Por 4. No, profesor negativo. Reemplace TX1 es igual a 833.15 menos 15.921.25.39 por la resistencia de convección 1. Pero ¿quién es la resistencia de convección 1? Sí, profesor, estoy haciendo. 4.6019 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Me da Acuérdense 700. que esta unidad está en Kelvin, esto está en Kelvin sobre watts, ¿sí? Esto está en watts. Si se dan cuenta, watts con watts se cancela. ¿Y cuánto le da la TX1? 799.63 Kelvin. ¿799 qué? Punto 863. 863 Kelvin. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura, ¿cierto? Aquí, en este lado de la pared, ¿de cuánto es? 799, ¿cierto? Ahora, determinemos cuál es la temperatura al otro lado de la pared, ¿sí? Ya hallaron la temperatura TX1. Ahora hallen la temperatura TX2, ¿no? Y para hallar la temperatura TX2, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos es esto, miren. Eso. Hallen temperatura TX2. Pues ya tienen TX1, ¿no? Que la acabaron de terminar. Hallen ahora de ¿Cuánto TX2. fue que le dio TX1? 799.863. Si le cambió un poquito, pues no se asuste. Sí, ya. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues halle TX2. Ah, ok. Baje tantico un poquito la pantalla, porfa. Ahí.
Profe, Señora, a mí me da 493.31. 400, ¿qué? Antes de acuérdense, es calor, ¿vale? Es calor. Esperemos aquí, aumento esto. Entonces, es calor igual a delta de T sobre resistencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues el delta de T viene siendo Tx1 ¿El que menos hallamos? Tx2, ¿cierto? Exacto. Sobre la resistencia, ¿qué resistencia? Pues por conducción, ¿no? Como inducción, sí, señor. Entonces despejan, ¿sí? Entonces el despeje pues quedaría Tx2 es igual a, ¿cómo quedaría? A calor, perdón, quedaría igual a Tx1 menos calor por resistencia de conducción. ¿Sí? Ese sería el despeje. ¿Cuánto les da Tx2? Entonces Tx1 ¿cuánto nos dio? 799.863 Kelvin, ¿cierto? Menos el calor que nos daba 15.925.39, ¿cierto? Y a eso le multiplicamos la resistencia de conducción, ¿no? Y la resistencia de conducción era, pues, 0.01925 Kelvin sobre watts. Sí, señor. Sí, yo lo Entonces, hice ¿cuánto así. nos da? Listo. ¿Cuánto le dio? 493.31. Kelvin, ¿listo? Esa es la temperatura en el lado externo de la pared, ¿sí? Aquí, en este lado. Y listo, ya encontramos todo el ejercicio, ¿listo? Eso es un sistema combinado. Entonces, aquí estamos relacionando tanto conducción como convección. Les voy a dejar esto, en la tardecita les dejo un ejercicio, ¿sí? Para que ustedes lo hagan y me lo entreguen después de Semana Santa, ¿vale? Pero que sea así como lo hicimos en Sí, clase. de este, así mismo, ¿listo? Igual Envía acaba la que grabación y la aquí foto. queda la grabación, listo, entonces yo se Y nos las envía el comparto. pizarrón, profe. Foto. No, El pues todo, pizarrón. entonces. Y quiere voy a su casa también. Ok, Pues si quiere. Está muy lejos. muy lejos. ¿Ya Si está en quiere Garzón o conocer qué? Garzón City. Obviamente, Ah, ¿cómo pues va a quedar madre. en Neiva? Oiga, No, profe, ¿si es verdad que vamos a volver el 20? no se sabe todavía. Yo creo que no, eso habla más poco. Si el 20 habilita, de pronto sí habilitan, ¿no? Pero pues, No ya han que vuelto a habilitan, decir nada. es De que aquí yo a que creo que, yo creo que vamos a volver cuando habiliten, ¿sí? Si no, pues no. ¿Listo? Entonces, muchachas, señoritas, señoritos, nos vemos. Un gusto saludarlos. Listo, profe. Muchas Recen gracias. mucho, recen mucho. Ojo con hacer cosas Oye, indebidas. profe, porque Nos vemos. toca pasar esta materia, sea